el porqué de la necesidad de este aporte solidario de emergencia extraordinario, creo que primero debemos situarnos en el contexto actual que nos encontramos, ¿no? Porque he estado escuchando durante toda la tarde, obviamente, relatos, para hablar de relatos, continuar con el miembro preopinante, relatos segmentados de la realidad, ¿no? Como que lo que hoy estuviéramos debatiendo sería una foto y no una película. Y en realidad digo esto porque he escuchado toda la tarde a dirigentes y a colegas hablar de confiscaciones, de dobles imposiciones, etcétera, 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 como si viviéramos en un momento de normalidad en la economía mundial. Y sinceramente los veo muy preocupados y muy eufóricos, defendiendo el bolsillo de personas con mucha fortuna, y que son un puñado de personas si lo comparamos con la totalidad de habitantes de la República Argentina. Personas que han tenido la gran oportunidad de acumular mucha riqueza, que la mayoría tiene en el exterior de la Argentina. Dejando de lado, porque ni una sola vez se nombró, el interés de la gran mayoría de los argentinos y argentinas, y muchos de ellos votantes de la oposición. Entonces, para hablar de este aporte solidario, primero tenemos que reconocer lo obvio, lo que estamos viviendo hace más de 10 meses, que estamos en una situación de crisis mundial, producto de una pandemia brutal, sin antecedentes, por lo menos cercanos, en la historia mundial. Y lo segundo, que también tenemos que reconocer, porque no lo he escuchado en el debate de hoy por parte de la oposición, es que la Argentina tuvo que afrontar esta crisis mundial con una economía devastada, una economía hiperendeudada, con un 55% de inflación, con el PBI en caída libre, con pérdidas del poder adquisitivo de la gente, con pérdidas de empleo, con cierre de pymes. Bueno, esas son las dos cuestiones que debemos poner sobre la mesa en el contexto donde estamos tratando un aporte extraordinario, solidario y de emergencia. También en este contexto, nuestro gobierno ha asumido, yo para resumir, tres, compromisos que creo que han tenido mucho éxito en la República Argentina en este contexto de pandemia. Primero, darle sustentabilidad a la deuda pública que nos dejaron. Este desastre de endeudamiento, un verdadero carnaval de endeudamiento que nos dejaron como herencia a todos los argentinos y las argentinas. Segundo, paliar los efectos inmediatos de la pandemia, invirtiendo primero para combatir la enfermedad, muchos hospitales, no hablemos de respiradores, de insumos, de plus a los trabajadores y trabajadoras de la salud que estuvieron en la trinchera curándonos y cuidándonos a todos los argentinos y las argentinas. También las ayudas a las empresas, ¿no? Porque acá nos tildan de, no sé, antiproductivistas, al peronismo lo tratan de antiproductivistas y antitrabajadores. La verdad que es no estudiar la historia, pero bueno, también nos ocupamos de las empresas, nos ocupamos de los trabajadores de las empresas y también sostuvimos a los trabajadores no registrados y también a los trabajadores desocupados. Todo eso en el medio de la pandemia. Y finalmente, también nos pusimos a trabajar en la vacuna, porque si hay una virtud que tuvo nuestro gobierno es estar involucrado en cada uno de los proyectos científicos a nivel mundial que estaban desarrollando la vacuna para que la República Argentina sea uno de los primeros países que tenga la vacuna. Y a pesar de los malos augurios, a pesar del odio y a pesar de todas las cosas que nos viven diciendo, parece que lo hemos logrado. Parece que vamos a ser uno de los primeros países del mundo que vamos a poder vacunar a nuestra población. Pero también pensamos en la pospandemia y presentamos un proyecto de presupuesto nacional que evidentemente va a trabajar mucho en la inversión pública para la construcción y la reactivación de la Argentina.
También en ese marco decidimos invertir más en reconstruir la Argentina, en invertir en salarios, en reinvertir en el consumo y dejar de invertir tanto en los intereses de la deuda que ustedes nos heredaron. Este aporte solidario es extraordinario, señora presidenta, porque claramente estamos viviendo circunstancias extraordinarias. Pero resulta también obvio decir que en este 2020 se dieron dos procesos muy complejos de una economía mundial en crisis y una economía heredada, devastada. Por un lado, la caída de ingresos, como todo el mundo sabe, y por el otro lado, una gran inversión para sostener a los argentinos y las argentinas. Para decirle más, para que sepan y darles solamente pocos números, los primeros 10 meses del año los ingresos tributarios de la Seguridad Social cayeron entre un 10 y un 12%. El gasto público, a nosotros nos gusta decir inversión pública, creció un 22% respecto del año pasado y crecieron las prestaciones sociales en un 24%. Y escuchen, las transferencias a las provincias, ¿saben cuánto creció, señora presidenta? Un 109%. Repito, las transferencias del Estado Nacional a las provincias argentinas crecieron durante este año en un 109%. Entonces, había que sostener empleo, teníamos que proteger a las familias, teníamos que curar a los argentinos y cuidar a los argentinos, y eso es lo que hicimos durante este año. Pero quiero puntualizar bien, aquellos que critican el gasto público, como le gusta llamar a ustedes, nosotros lo llamamos inversión. Y queremos recordarle que durante el 2020, ese gasto público, nosotros ahorramos un 46,5% de los intereses de la deuda que nos dejaron. Y ese ahorro lo invertimos en las familias argentinas. Entonces, quiero, con este breve contexto de la actualidad de esta película, que a nosotros nos gusta relatar, porque cuando uno toma decisiones de gobierno, mira las películas, las circunstancias y sobre todo proyecta el futuro. Pero acá creo que vivimos en una discusión de dobles discursos. Y a mí me gustaría desmitificar ciertas onceras que se repiten y se repiten como si fueran verdades. Pero la realidad, señora presidenta, es que no pueden decirnos por qué defienden con tanta vehemencia el bolsillo de un puñado de multimillonarios en la República Argentina. Primero, mito. ¿Quiénes pagarán este aporte? 9.300 contribuyentes de grandes fortunas, personas humanas físicas. No lo van a pagar las grandes empresas, ni las medianas, ni las pequeñas. Solamente 9.300 contribuyentes, personas físicas que tienen grandes fortunas y sobre todo que las tienen en el exterior. De estas 9.300 personas contribuyentes, 2.800 tienen patrimonios de entre 200 y 300 millones de pesos. ¿Y saben cuánto va a pagar según este aporte solidario extraordinario? Promedio 6 millones de pesos cada uno. De esos 9.300 contribuyentes, 253 contribuyentes, o sea, de los 9.300 contribuyentes, 256 contribuyentes poseen patrimonios de más de 3.000 millones de pesos. O sea, el 0,0,0,056% de la población va a aportar casi la mitad de lo que se va a recaudar con este aporte extraordinario. Y la verdad, también hay que decir que la mayoría de esas fortunas se encuentran en depósitos, en títulos, en acciones y sobre todo están en el exterior. Y para los que hablaban del campo, el sistema agropecuario de la Argentina, que también lo estuvimos escuchando con la ley del fuego, quiero decirles, para los que se victimizan, que ninguno va a tener que vender absolutamente nada, ni siquiera sus campos, porque ¿saben qué? De esos 9.300 contribuyentes, solamente los campos representan el 2,7% de sus patrimonios. Pero además, para que hablemos seriamente, las personas sujetas a este aporte extraordinario, solidario,
tienen una liquidez 25% superiores a lo que deben aportar. Entonces, la verdad que esas fábulas de vender máquinas, de vender campos, de vender propiedades, es una soncera y es una mentira, que repiten y repiten y repiten por el solo hecho de no poder decir por qué no acompañan este aporte solidario para todos los argentinos. Esta medida es todo lo contrario a lo que ustedes dicen, absolutamente contrario, porque lo que, como estuvo explicando y muy bien explicó el miembro informante de nuestro bloque, va a ir a la producción. Estos aportes, estas fortunas que atesoran inmovilizadas en el exterior, vamos a hacerle el puente para que vayan a nuestras pymes y a nuestra producción, al progresar, al gas, que tanto hace falta la conectividad, no solamente para los servicios de las familias, sino también para que se puedan instalar nuevas industrias en el interior de nuestro país. Este aporte simplemente plantea que estamos en una situación extraordinaria y que los que tienen la mayor capacidad de contribuir ayuden a la producción de trabajo de todos los argentinos y las argentinas. Es simple, es claro, y lo que pedimos es que no tengan dobles discursos, sino que planteen claramente y a la luz del día por qué no acompañan el aporte que estamos proponiendo. El segundo mito, y acá yo creo que hablando de relatos y hablando de que la realidad es la realidad, el mito de que la reducción de impuestos promueve inversiones. Yo acá, como estuve escuchando toda la sesión, traje algunos cuadros para desmitificar y comparar qué sucede cuando hay un modelo productivo en el país y qué pasa cuando desconsiderablemente se le bajan impuestos a las grandes fortunas y a los grandes terratenientes en la Argentina. Escuchamos de la oposición, señora presidenta, que solo se generan inversiones y se bajan impuestos. Esa es la premisa. Y que hacer un aporte extraordinario va a ahuyentar inversiones. Eso es lo que dijeron toda la tarde. Entonces, desde nuestra visión, las inversiones dependen de dos situaciones muy concretas. Primero, el crecimiento esperado de la economía y segundo, la estabilidad de la moneda. Entonces, el crecimiento esperado del nivel de la actividad depende de las perspectivas de consumo y las perspectivas de consumo dependen del nivel real del salario y las jubilaciones. Entonces, el nivel de impuestos influye solo marginalmente las inversiones, porque lo que mira un inversor claramente es la actividad económica y las posibilidades de consumo de las personas. Es simple, si las personas tienen para consumir, van a demandar y por lo tanto el inversor proyecta si va a poder vender más y ahí es cuando invierte. Entonces yo traje unas filminas para ver qué pasó durante el periodo de su gobierno, señora presidenta, el carnaval populista que llaman, y, por supuesto, qué pasó en el periodo donde vinieron a terminar con el despilfarro del populismo. Entonces, si usted puede ver, he tomado 4 áreas muy importantes de inversión: las construcciones, la maquinaria y el equipamiento de origen nacional y la maquinaria y equipamiento de origen importado. Entonces vemos que obviamente lo amarillo es el promedio 2016-2019 y el celeste, el del Frente de Todos, el promedio es del 2004 al 2015. Entonces vemos que en el periodo nuestro, en el periodo de su gobierno, la totalidad de la inversión en el total del periodo fue de un más 6,61%. Y en la totalidad del periodo 2016-2019, la inversión cayó un menos 3,63%. Bueno, yo creo acá, ahí tienen año por año cómo sucedió y obviamente discriminado por cada una de las inversiones que se hizo en capital fijo en la República Argentina. Si podemos pasar a la próxima filminas, acá está más concretamente la totalidad del periodo y cómo con su gobierno, señora presidenta, en donde se pasaron toda la tarde diciendo que
prácticamente teníamos una aversión a la suba de impuestos y cómo cuando se bajó el impuesto y se bajó los impuestos más progresivos que existen en la República Argentina, cómo no vinieron lluvias de inversiones, no pasó nada de lo que augureaban que iban a pasar, sino que las inversiones en capital en la República Argentina bajaron un menos 3,63%. Si pasamos a la otra firmina, a la posterior, una más, vamos a la presión fiscal. Bueno, dijeron que en la Argentina somos claramente los campeones de la presión fiscal. Y la verdad que a mí me gusta este cuadro, que es de datos oficiales, por supuesto, ahí tienen la fuente. ¿En qué número está la República Argentina? ¿En qué número está la República Argentina en el ranking mundial de la presión fiscal? Entonces vemos con mucho asombro que Uruguay, si mal no veo, Brasil, España, Holanda, Suiza, Francia, Dinamarca, tienen mayor presión fiscal que la República Argentina. Y no creo que acá nos tengamos que poner a discutir que hay inversiones en esos países, ¿no? Pasamos a la próxima filmina. Estos son números reales. Lo que quiero decir es que nosotros podemos discutir todo lo que queramos. Ahora, los números son los números. Los podemos persuadir, los podemos colorear, podemos enojarnos, podemos levantarles la voz. Ahora, el 1,3% es el 1,3% y no va a cambiar. Y el 0,7% es el 0,7% y no va a cambiar. Esta es la reducción a los bienes personales, la recaudación de bienes personales que había en su periodo, señora Presidenta, y en el periodo de Mauricio Macri. Creo que es uno de los impuestos más progresivos, no dicho por esta senadora ni por el Frente de Todos. Cualquier doctrina economista, sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, coincide en que esto es uno de los impuestos más progresivos que existen a nivel mundial. Bueno, esto era la idea de la tributación progresiva que tenía el macrismo en el gobierno. Esto es lo que hicieron, pero además de bajar los impuestos, el impuesto más progresivo que existía en la Argentina no tuvo el efecto que ellos dicen que iba a tener, que iban a bajar los impuestos y iban a llover inversiones. Todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Entonces, lo que quiero decir con esto, porque la verdad que escuchar todo el tiempo, repetir y repetir que la baja de impuestos produce inversiones, creo que la evidencia empírica de números demuestra que no es solamente repetir para, en definitiva, defender intereses que no son los propios, por lo menos los propios de los grandes sectores y mayoría de la República Argentina, y que incluso muchos también los votaron a Juntos por el Cambio. Entonces, quien quiera oír, que oiga. Si quieren seguir repitiendo estas onceras, estos mitos para justificar que no acompañan un aporte solidario extraordinario en circunstancias extraordinarias, que tiene gran apoyo popular. Pero ¿saben por qué tiene gran apoyo popular? Porque todos los argentinos y las argentinas en este periodo hemos hecho un gran esfuerzo. Todos hemos aportado en esta pandemia. ¿Cómo es posible que este Congreso no vote por unanimidad que quienes más pueden contribuir al desarrollo productivo de la Argentina no lo hagan? Entonces, por supuesto que nosotros y nosotras tenemos que mejorar la estructura tributaria de la Argentina. Por supuesto que nuestros impuestos tienen que ser menos y más progresivos. Por supuesto que hay que ir por la evasión fiscal. Pero eso no significa que haya que desoír la necesidad de que debemos votar este aporte solidario extraordinario en estas circunstancias extraordinarias. Finalmente, hay un tercer mito, en donde se dice que este debate en la Argentina y esta discusión es un capricho del presidente, del Frente de Todos. Mire, la verdad que eso también es mentira. Hay 6 países en Europa y 5 países en América Latina que están discutiendo
estos tipos de aportes extraordinarios en emergencia. La diferencia en algunos casos es simple, es que este proyecto, esta iniciativa, es en la Argentina del oficialismo. Y no creo que haya sido ninguna sorpresa para nadie, porque está en nuestra doctrina, en nuestra esencia, buscar, a como dé lugar, beneficiar a la inversión, a la producción y al trabajo de los argentinos y las argentinas. Y sabe, señora presidenta, que a mediados de noviembre se juntaron, a instancia del presidente de Francia, Macron, 450 bancos de inversión de todo el mundo. Bancos de desarrollo regionales, nacionales, locales. Por supuesto participó el vice de la República Argentina. Y la conclusión obviamente también participó nuestro presidente, el presidente Alberto Fernández. Y en realidad la discusión que se daba en estos 450 bancos, que son el 10% aproximadamente de la inversión en economía real y por supuesto con una identidad anticíclica que no tiene el sistema financiero internacional, es que la inversión financiera cada vez tiene que estar más atada a la economía real y por supuesto a la inversión en los aparatos productivos de las naciones. La conclusión también era, señora presidenta, que desde la caída del Lehman Brothers, eso que a usted cuando era presidenta le tocó lidiar para proteger a todos los argentinos y las argentinas, la salida de esa pandemia financiera, podríamos decir, nunca fue tal. Y que si la salida de esta pandemia de salud no es entre todos y tratando de hacer un puente entre la especulación financiera, esos capitales ociosos, destructivos de muchas naciones, no se hace un puente para que ese financiamiento sea en la economía real, para que las economías de los países puedan crecer, pero en base a la producción, el desarrollo y el trabajo, si no articulamos esa salida, finalmente vamos a profundizar la desigualdad, que es lo que estamos pasando. Y claramente este proyecto, este aporte extraordinario, solidario, tiende a eso, a que esos capitales, ese atesoramiento que tienen 9.300 personas en la República Argentina que atesoran afuera, que nosotros desde el Estado podamos con un mínimo aporte de esas personas trasladarlo a que no solamente esas personas puedan atesorar, sino que también puedan producir, generar trabajo y además ayudar a muchos argentinos y argentinas. Entonces, sinceramente creo que en este Congreso, señora presidenta, debemos contribuir a encontrar puntos de conexión, no solamente entre la oposición y el oficialismo, sino también puntos de conexión entre el aparato productivo, entre los que más tienen para aportar y también los argentinos y las argentinas que necesitan que les demos oportunidades. Y finalmente, porque veo que me queda poco tiempo y quiero decir algo que muchos lo tomaron muy livianamente y a mí me alerta, me alarma que la falta de empatía reine muchas veces en los discursos que escuchamos en este recinto. ¿Cuál será el destino que tienen estos recursos? Y lo dijo muy bien el miembro informante. Estos recursos no van a ir al gasto corriente, porque acá los paladines que nos dicen cómo tenemos que administrar, esos que nos dejaron una economía devastada hace un año, porque el modelo que ustedes exigen de bajar impuestos y sobreendeudar a la Argentina, lo llevaron a cabo en 4 años y fracasó. Y con ustedes fracasaron todos los argentinos y las argentinas. De eso también. ¿Se acuerda, señora presidenta, cuando usted terminó su mandato? ¿Qué era la palabra que repetían sin cansancio? Autocrítica. Autocrítica. Bueno, creo que yo no he escuchado nada en este recinto que se asemeje al porqué del desastre económico que nos dejaron. Entonces, para ir a la síntesis, esto no se va en gastos corrientes, como por ejemplo hace la provincia de Mendoza, que se endeuda en 1.500 millones ahora para pagar aguinaldos que no llegaron a pagar ni en junio ni ahora.
Los que dicen cómo tenemos que gobernar se endeudan para pagar sueldos. ¿En serio nos van a enseñar ustedes a gobernar y a producir y a generar trabajo y mantener los salarios reales de la Argentina? Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a seguir convocando, buscando puntos de encuentro, porque es obvio que no existe trabajo sin empresas, pero también es obvio que no existen empresas sin reglas de juego que imponga el Estado a través de todos los habitantes de la Argentina. Y esas reglas del juego indican hoy que este aporte extraordinario solidario queremos que vaya, por ejemplo, las becas Progresar. Tanto que el jefe de bloque de la oposición dice la meritocracia, el mérito también vale. Por supuesto. ¿Sabe cuántos pibes y pibas hay alrededor de la Argentina cayéndose de la educación pública? A ustedes que les gusta hablar de caer en la educación pública, cayéndose, pero en este sentido literal, de la educación pública porque no tienen posibilidad de conectarse, porque han tenido que salir a laburar, etcétera, o cuidar. Muchas mujeres, la mayoría mujeres jóvenes de entre 20 y 29 años se tienen que quedar a cuidar a sus hermanos, a sus abuelas, a sus parientes discapacitados porque toda la familia tiene que ir a trabajar. ¿Qué hacemos con esos pibes y esas pibas? ¿No le damos la oportunidad? ¿No le damos la oportunidad a que a través del mérito puedan ser nuestros futuros médicos que nos curen, los futuros ingenieros que hagan nuestras obras? ¿Eso vamos a hacer? ¿Los vamos a dejar? ¿Qué le vamos a decir, por ejemplo, al sur de la provincia de Mendoza, que no tiene posibilidades de que se instauren nuevas industrias porque no tienen accesibilidad a gas? ¿Qué le vamos a decir? ¿Vamos a mirar para otro lado? No, miren, esa fue su técnica. La nuestra es siempre hacernos cargo, sobre todo del sentir de las mayorías populares en Argentina. Por eso, señora presidenta, quiero decirle que, finalmente, que desde nuestra visión debemos construir una comunidad, un hogar común, una patria en la que nos salvemos entre todas y todos. Y por eso convocamos a que sigamos en ese camino. Muchas gracias, señora presidenta.